Hola Iglesia, bienvenidos a un podcast más de Somos Castillo, Somos del Rey. En esta ocasión, en nuestro episodio de miércoles titulado Volviendo a la Palabra, Volvamos a la Palabra. La intención de los días miércoles es que podamos tener un tiempo donde podamos justamente eso, entrar en la palabra de Dios, tomar un tiempo para sentarnos con nuestras Biblias y para poder estudiar un poco, leer algunos pasajes. En algunas ocasiones a lo mejor vamos a entrar en algún capítulo de la Biblia y profundizar en ese capítulo. En otras ocasiones, como en esta ocasión de hoy, vamos a hacer un pequeño estudio acerca de los salmos. Entonces, pues la intención es que tengamos un pequeño estudio bíblico juntos y así podamos ser bendecidos por medio de la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es viva, es eficaz y siempre producirá algo en nuestros corazones. Así que te animo a que ahí en donde estás, si estás escuchando este podcast desde tu vehículo, desde tu carro, bueno, te animo a que lo puedas repasar o lo puedas volver a escuchar en tu casa con tu Biblia, con una pluma, con apuntes y te prepares para escribir. Yo así estoy en este momento, estoy aquí en mi computadora personal, estoy con mi Biblia, estoy con mis apuntes y quiero compartir contigo este tiempo. Así es como tenemos devocionales usualmente nosotros, así es como hacemos nuestro devocional, nos sentamos, analizamos, oramos y dejamos que la palabra se haga viva en nuestros corazones. De eso se trata. Así que te animo a que puedas hacerlo también en esta ocasión. Siéntate con tu Biblia, siéntate ahí un tiempo, ¿verdad? Aquí puse un poquito de música de fondo, a ver si se alcanza a escuchar por ahí el piano. A mí me gusta tener mi devocional con música, sobre todo música instrumental. A mí me gusta muchísimo poder hacerlo de esa manera. Bueno, entramos en materia y en tema. Si pones título ahí, ponle los salmos, así como está titulado este podcast, este episodio de Volviendo a la Palabra. Vamos a hablar acerca de los salmos. Los salmos, un libro muy hermoso, es considerado poesía. Hay algunos aspectos históricos dentro de los salmos, hay algo de historia en los salmos. Hay contexto por ejemplo, cuando David está siendo perseguido, no conocemos, por ejemplo, muchas veces qué pasaba por su mente, o no lo especifica, por ejemplo, Samuel, el primer libro o segundo libro de Samuel, no lo especifica en los Reyes, ¿verdad? Que están pasando algunos de los escritores de los salmos, y Salmos abre esta ventana a lo que realmente está pasando en la condición espiritual por ejemplo, de David, que es uno de los más famosos autores de salmos. David no escribió todos los salmos, hay otros autores de salmos. Por ejemplo, dentro de los salmos hay un salmo de Moisés. Si alguien sabe cuál es el salmo de Moisés, póngalo aquí en los comentarios, sin buscarlo en Google. Mándanos por WhatsApp la respuesta, cuál es el salmo de Moisés, a ver si alguien se lo sabe. Entonces el libro de Salmos tiene esta puerta, esta ventana abierta que a lo mejor no está presente en otros libros de la Biblia, y es bien hermoso. Es considerado un libro de poesía, se considera como poesía hebrea. Por lo tanto se tiene que leer desde este contexto de poesía, y hay aplicación a nuestras vidas los salmos. Por ejemplo, estoy grabando esto el día martes en la mañana oramos en la oración el Salmo 146, y los que se conectaron a la oración en la mañana, porque no se queda grabada, solamente es por conexión, recuerdan que Salmo 146 habla de la justicia de Dios, y ahí oramos conforme a eso. Entonces, los salmos también tienen una verdad profunda en nuestro caminar espiritual. Así que es importante atesorarlos en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a hablar de los salmos, ¿ok? Y vamos a hablar tres razones para guardar los salmos, para
para darle importancia a los salmos. 3 razones para darle importancia a los salmos en nuestra vida. ¿Ok? 3 razones para darle importancia en nuestra vida al Señor. Los salmos nos pueden ayudar. Por ejemplo, podemos encontrar mucha honestidad en los salmos. Usted puede ver cuando David o alguno de los autores de salmos claman al Dios vivo y expresan su situación, ¿verdad? En los salmos contemplamos un espectro bien amplio de emociones en diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, no cabe duda que cuando hablamos de los salmos, podemos estar entendiendo que en el contexto emocional nosotros podemos identificarnos con ellos, ¿verdad? Y bueno, el estado de ánimo y cómo nos sentimos muchas veces, ¿verdad? Entonces, son importantes los salmos y vamos a ver 3 razones importantes de por qué debemos de guardarlos en nuestra caminar con Cristo. Ok, número 1. Los salmos son una fuente de verdad. Los salmos son una fuente de verdad. En todo momento necesitamos la verdad en nuestras mentes y corazones, pero especialmente cuando las emociones, positivas o negativas, son fuertes y parecen controlarnos. Ante esto, la lectura, meditación y memorización de los salmos nos orienta hacia la verdad. Los salmos, hermanos, son una lectura ideal para fortalecer nuestra mente y corazón como hijo de Dios. El Señor se revela de muchas maneras en los salmos, ¿verdad? Por ejemplo, si recuerdas Salmos 19, vemos a Dios como un creador, ¿verdad? De todo lo que existe de su creación. Su magnificencia, Él es magnífico, ¿verdad? Y después, más adelante, después del 19, en el Salmo 23, vemos a Dios como un pastor que cuida su rebaño con amor, con disciplina, con cercanía. Y esta dualidad impresionante de nuestro Dios, ¿verdad? Que, bueno, no dualidad, ¿verdad? Él es único, Él es perfecto, ¿verdad? Pero estos aspectos del carácter de Dios, que lo vemos en Salmos 19 y en Salmos 23, es el mismo Dios, es el mismo. Entonces, los salmos son una fuente de verdad necesaria para afirmarnos cuando nuestras emociones se están moviendo de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos de salmos respondiendo a preguntas importantes que a lo mejor nos hacemos en tiempos difíciles. Y te voy a poner aquí algunas que tengo apuntadas. Por ejemplo, la pregunta de ¿quién es Dios? Ponlo ahí en tus notas. Las preguntas importantes de momentos difíciles. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y eso lo vas a encontrar y te voy a dar algunos pasajes, así que listo para apuntar. Salmos 34, versículo 8. Salmos 34, versículo 8. Salmos 90, versículo 1 y 2. Y Salmos 93, versículo 1 y 2. Salmos 34, versículo 8, por ejemplo, dice: Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dios es bueno. ¿Quién es Dios? Dios es bueno. ¿Quién es Dios? Yo solo sé que es bueno, ¿verdad? Salmo 90, un salmo, ¿verdad?, bastante conocido. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Está hablando de un Dios eterno. ¿Quién es Dios? Dios es un Dios eterno. Amén. Entonces los salmos pueden responder a la pregunta ¿quién es Dios? También los salmos responden a la pregunta si su palabra sigue estando vigente. Su palabra sigue estando vigente en esto que estoy pasando, en esto que estoy sintiendo, en esto que estamos atravesando. ¿Su palabra seguirá vigente? Bueno, Salmo 119, versículo 89. Hasta la respuesta. Salmo 119, verso 89. Se los voy a leer aquí lo tengo conmigo en mi Biblia. Y dice: para siempre, oh Jehová,
permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece tu palabra. Otra pregunta también es, ¿tiene propósito mi vida? ¿Tiene propósito mi vida? Salmos 103, versículo 1 al 5. Salmo muy hermoso, Salmo 103, verso 1 al 5. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ese es un propósito, ¿cierto? Bendecir al Señor. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay propósito en el Señor. Amén. Y Salmos está respondiendo esa pregunta. ¿Tiene propósito mi vida? Salmo 139, verso 13 al 16. Salmos 139, verso 13 al 16. También lo tengo aquí. Y dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Entonces, ¿te das cuenta cómo los salmos tienen siempre una respuesta? ¿Verdad? Ante diferentes preguntas. Por ejemplo, una pregunta: ¿mis oraciones serán respondidas? ¿Mis oraciones serán respondidas? Ahí esa respuesta la puedes encontrar en Salmos 40, versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Entonces, aquí hay algunas preguntas. ¿Quién es Dios? Su palabra sigue estando vigente. ¿Tiene propósito en mi vida? ¿Mis oraciones serán respondidas? Y en algún punto de los salmos hay una respuesta. Qué tremendo, ¿no le parece? Entonces, los salmos son una fuente de verdad. Los salmos son una fuente de verdad. Y hay ocasiones en las que tenemos que ser afirmados. Y la manera de hacerlo es, primeramente, volviendo a la palabra, como hemos aprendido, ¿verdad? Y en la palabra, ¿en qué parte? Bueno, los salmos es un buen lugar donde podemos encontrar estas verdades. Amén. Llenémonos, meditemos en la palabra de Dios y meditemos en los salmos, porque ahí seguramente encontrará una verdad que le va a dar una perspectiva diferente y más clara y precisa de su vida y del entorno y de lo que sucede, y también de la eternidad, ¿por qué no? Amén. Muy bien. Número 2. Los salmos son una fuente de oración. Los salmos son una fuente de oración. Hay momentos de sequía espiritual en nuestra vida. No sé si usted le ha pasado, se ha sentido así, que siente que hay una sequía, que siente que no sabe qué orar, no sabe qué decir, no sabe cómo orar. En estos tiempos así de sequía, los salmos son un perfecto lugar para encontrar una fuente inagotable de oración. Si no sabes cómo orar, qué orar y cómo orar, puedes abrir tu Biblia en los salmos. Y ahí hay cantos escritos, hay salmos escritos llenos de gozo, hay otros de tristeza, hay otros de angustia, hay otros de acción de gracias, hay otros que están atravesando por peligro, necesidad, felicidad, hay unos de exaltación a Dios, hay unos salmos que contienen lamento, ¿verdad? Entonces, los salmos son una fuente de oración. Usted puede orar conforme a la Biblia y orar conforme a la palabra e ir línea por línea, literalmente, verso por verso, pasaje por pasaje. Y mientras lo lees, expresa al Señor lo que viene a tu mente. ¿No te parece una buena idea eso? Un escritor muy conocido, Donald Whitney, escribió un libro que se llama Orando la Biblia. Y en este libro de Orando la Biblia de Donald Whitney dice justamente eso, tú puedes orar
verso por verso, ¿verdad? Y todo lo que viene a tu mente mientras lo lees, ¿verdad? Entonces, si te quedas sin palabras, hay salmos larguísimos y salmos muy buenos que tú puedes abrir, que tú puedes leer y que seguramente serán oraciones muy hermosas que subirán delante del Señor. Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Ahí le va una buena práctica. Salmo 67. Salmo 67. Y comience a orar sobre lo que venga a su mente en cada pasaje de Salmo 6, 7. Ese salmo está escrito así como un reloj de arena que va apuntando hacia su centro, que comienza y termina con una petición explícita. Y la petición es: Dios, bendícenos. Dios, bendícenos. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Bueno, Salmo 67 expresa esa petición. Entonces, Salmo 67 es un buen capítulo de los Salmos para leer mientras oramos. Salmos es una buena fuente de oración. Amén. Y número 3, con esto terminamos. Los salmos son una fuente de identidad misionera. Los salmos son una fuente de identidad misionera. ¿Cuántos saben que Castillo del Rey Cancún es una iglesia misionera? Somos una iglesia que amamos las misiones, amamos a los misioneros y aportamos a las misiones, y nos encanta, nos apasionan las misiones. Nos apasiona que en las naciones se esté predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Es algo que tenemos bien presente como iglesia. Bueno, los salmos son una fuente de identidad misionera. Entonces, como iglesia, como fundamento teológico de la iglesia, o sea, de lo que creemos, ¿verdad? Teología es el estudio de Dios, de alguna manera. Los salmos son una fuente importante en la que podemos entender el énfasis de Dios para las misiones, ¿verdad? Entonces, ahora, algo importante para comentar. El misionero es un embajador del reino de los cielos en el lugar en donde está. Usualmente un misionero sale de su país, sale de su ciudad, sale de su contexto cultural para ir a otra ciudad, a otro lugar, a otro pueblo, y allí representar a Dios, y representar al pueblo de Dios, y representar la cultura de Dios, y representar la palabra de Dios. Esa es la obra misionera. Bueno, los salmos son una fuente de identidad misionera. Le voy a dar algunos salmos. Por ejemplo, Salmos 18:49. Salmos 18:49. Y dice así: Por tanto, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. ¿Ya vio? Como habla de estar entre las naciones. Ese es el énfasis misionero. Salmo 57, versículo 9. Salmo 57, versículo 9. Ahorita no ando con mi Biblia de papel, por eso no se escucha el papel. Estoy con mi Biblia electrónica en mi celular. Salmo 57, versículo 9. Mira lo que dice ese pasaje. Dice: te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones. Entonces habla de en los lugares, ¿verdad? Entre pueblos, entre naciones. Ahí te voy a alabar, ahí te voy a representar. Salmos 96, versículo 3. Salmos 96, versículo 3. Y luego el versículo 10. Salmos 96, aquí tengo mi Biblia. Versículo 3. Proclamad entre las naciones su gloria, entre los pueblos sus maravillas. Amén. Y luego el versículo 10 dice: digan entre las naciones, Jehová reina. Digan entre las naciones, Jehová reina. Ahí está hablando de, vámonos, a compartir el evangelio, ¿verdad? A compartir del Señor
en las naciones y en los pueblos, ¿verdad? Que necesitan escuchar. Salmos 105, versículo 1. Salmos 105, versículo 1. También habla en este contexto misionero. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, y mire qué hermoso, den a conocer sus obras en los pueblos. Den a conocer sus obras entre los pueblos. Salgamos, ¿verdad? Salgamos y proclamemos, ¿verdad? Salmo 108, versículo 3. Salmo 108, versículo 3. Dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. Ahí está hablando de alabanza. Dice, a ti cantaré salmos entre las naciones. Amén. Entonces se trata de proclamar, se trata de compartir, de hablar. Y los salmos nos dan un enfoque misionero, son una fuente de identidad misionera. Amén. Son una fuente de identidad misionera. Así que, qué importante atesorar los salmos en nuestro corazón, ¿verdad? Otra vez repasamos los 3 puntos. Primero, los salmos son una fuente de verdad. Número 2, los salmos son una fuente de oración. Y número 3, los salmos son una fuente de identidad misionera. Entonces, como iglesia, como Castillo del Rey, son aspectos bien importantes que son la palabra, la verdad, la oración. Somos una iglesia que ora y oramos siempre. Y número 3, somos una iglesia misionera. Entonces, en los salmos encontramos esta fuente de iglesia, ¿verdad? Esta fuente para Castillo del Rey Cancún, donde si volvemos a la palabra, volvemos a los salmos, ahí Dios nos va a hablar y nos va a ministrar. Amén. Gracias por acompañarme en este pequeño devocional de Volviendo a la Palabra. Esta ocasión saltamos entre salmos y saltamos entre diferentes pasajes. En otras ocasiones va a ser a lo mejor un solo pasaje. En otras ocasiones va a ser una enseñanza de doctrina o de enseñanza específica, pero siempre entrando en la palabra de Dios. Disfruté mucho este momento con ustedes, hermanos, y espero que ustedes también hayan pasado un buen tiempo en la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos y terminamos? ¿Está bien? Dios, te damos gracias porque entrar a tu palabra, Señor, es enriquecedor. Es como ese manantial que nos refresca. Es como esa agua fresca, esa agua viva, Señor, que recibimos y que, Señor, nos alienta, nos anima, nos fortalece, nos bendice, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos darte gracias por este tiempo que hemos pasado aquí en tu presencia. Oramos, Señor, que podamos entrar a tu palabra, así como lo hicimos en esta hora. Y cuando entremos a los salmos, Señor, entremos con este corazón, Señor, y buscando esta fuente, la fuente de verdad, de oración y de identidad misionera, Señor. Sigue bendiciendo a Castillo del Rey Cancún. Síguenos afirmando, Señor, que sigamos creciendo en esta verdad. Somos Castillo, que es nuestra casa y nuestra familia, y somos del Rey porque somos tuyos, Señor. Te pertenecemos. Amamos tu palabra, mi Dios, y te damos gracias por este tiempo. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados. Si usted quiere seguir todavía ahí leyendo la palabra, ahí ponga una buena alabanza de fondo, y después de este podcast yo creo que es un buen ánimo para tener un devocional. Yo ahorita voy a tener un devocional personal después de esto, y vamos a seguir creciendo en la palabra del Señor para nuestras vidas. Les mandamos un fuerte abrazo, mi esposa y yo. El Señor les bendiga y nos vemos el viernes para un episodio más de Somos Castillo, Somos del Rey. Dios les bendiga.